Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro miércoles de aprendizaje del día de hoy. Para las personitas que estén conectadas el día de hoy por primera vez, les quiero hacer la invitación para que veamos la grabación de la primera parte que está en nuestro canal de YouTube. Las personitas que quieran el link directo de esa clase, lo vamos a compartir también en los grupos de Sanando con Amor. Quien todavía no pertenezca al grupo de Sanando con Amor, les voy a dejar el número donde pueden solicitar el ingreso. Ahí se los acabo de poner en el chat, donde pueden solicitar el ingreso a este grupo y ahí van a recibir la invitación a todos los miércoles de aprendizaje y a todas las actividades que normalmente hacemos en Sanando con Amor. La semana pasada comenzamos con el tema de cómo sanar tu sistema digestivo y vimos la primera parte. Hoy vamos a ver cómo sanar tu sistema digestivo, parte 2. Y recordemos que estas charlitas que vamos a dar durante el mes de septiembre, octubre y noviembre son como una dependiente de la otra, o sea que si no las vamos perdiendo, pues las podemos ver grabadas, pero sería muy bueno que siguiera como toda la programación. Me dicen, profe, ¿por qué por temas de conectividad hace 8 días no me puede conectar a escuchar la clase y sí me gustaría poder verla? La pueden ver en el canal de YouTube y en los grupos de Sanando con Amor también lo vamos a compartir. Entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a ver la parte de cómo sanar tu sistema digestivo, parte 2. En la primera parte de la semana pasada, vimos de qué forma hacerlo con fitoterapia, de qué forma les dimos unas receticas bastante interesantes. Al final les voy a dar un espacito para que me cuenten si alguien ha hecho un cambio de acuerdo a las indicaciones que se le dieron y que han experimentado. La semana pasada entonces vimos que para nosotros hacer una rehabilitación de nuestro sistema gastrointestinal de forma completa, debíamos de cumplir con 5 R's. Hablamos de que la primera R era el remover, la segunda R era el reemplazar, la tercera R era rebalancear, la cuarta era reparar y la 5 era repoblar. Cuando hablamos de remover, hablamos que debíamos de remover estreñimiento y dimos unas pequeñas recetas para remover el estreñimiento desde la fitoterapia. Hablamos de remover los microbios, remover los parásitos, hongos, agentes patógenos que tuviéramos en nuestro sistema gastrointestinal, sobre todo en nuestro intestino. Y el más importante de todos era remover aquellos alimentos que nos estaban generando alguna reacción y que nuestro cuerpo de forma natural, ya ustedes a través de esos síntomas que sienten, pues reconocían esa molestia y teníamos que empezar a remover esos alimentos. Entonces, ay, no es que como frijoles y me caen mal, es que como leche y me cae mal. Entonces, la tarea era remover esos alimentos para experimentar de qué forma su cuerpo iba recuperándose. Entonces, hablamos de esa primera R. Luego hablamos de la segunda R, que era reemplazar. Y hablamos de esa segunda R, la importancia del ácido clorhídrico en nuestro cuerpo, que había que regularlo sí o sí, que teníamos que tener un ácido clorhídrico en óptimas condiciones, porque por ahí empezaba todo nuestro sistema digestivo y hoy vamos a ver otra pequeña partecita de ese ácido clorhídrico. También hablamos de la tercera R, que era el rebalancear, y era la importancia que tenía nuestro nervio vago en nuestro sistema digestivo, ya que estaba conectado con nuestro cerebro, directamente con nuestro intestino, a través de ese nervio. Y quedamos en la cuarta R, que era el repoblar la pared intestinal y hablamos un poco de lo que era la permeabilidad intestinal. Entonces hoy vamos a reforzar nuevamente lo que era la 2, la 3 y la 4 y vamos a ver por último la 5, que es el repoblar y es repoblar con los probióticos. Entonces, ya vimos entonces la R, voy a pasar así rapidito para que las personas le tomen fotico a las fórmulas que vimos la semana pasada y no se las pierdan las que no se pudieron conectar. Entonces hablamos de la primera R, que era el remover el estreñimiento. En la pantalla tienen en este momento la fórmula que les di desde la parte fitoterapéutica y también desde la parte de oligoelementos, ¿cierto? De minerales. Tenemos entonces el remover los microbios y ahí en la pantalla en este momento tienen de qué forma podemos hacer un purgante natural. También tenemos el de remover los alimentos dañinos y esos alimentos dañinos pues ya cada uno lo va a identificar de acuerdo a cómo sus sistemas excretores estén resintiéndose con el consumo de esos alimentos.
Hablamos en el de remover el estreñimiento, hacerlo a través de la fitoterapia y hacerlo a través de algunos minerales, pero también les hablamos que hay personas pues que no son muy curiosas y no cogen las planticas y se dedican a hacer eso, entonces también hay purgantes que ya nosotros tenemos realizados, ya tenemos la fórmula, todo, y lo pueden comprar ya listico para tomarlo. Para remover los microbios y para remover el estreñimiento también tenemos unos productos que tienen efecto laxante. Tenemos el de reemplazar, entonces aquí hablamos que la idea era empezar a reemplazar ese ácido clorhídrico, ¿sí? Ese ácido clorhídrico que se ve afectado por ciertos factores alimenticios y también dimos una fórmula que la tienen ahí en pantalla con la que ustedes pueden empezar a recuperar o a digamos, reemplazar esa deficiencia de ese ácido clorhídrico y hablamos de que el ácido clorhídrico, su pH óptimo es entre 1 y 2 y que cuando está en ese pH óptimo, entonces no van a haber virus y bacterias que ataquen mi sistema gastrointestinal y sobre todo aquellas personas que tengan problemas con la Helicobacter pylori, pues van a sentir una mejoría y la Helicobacter va a desaparecer porque les contaba que el Helicobacter está en un pH, se desarrolla en un pH neutro, un pH alcalino y que ese ácido clorhídrico es el primer filtro que tiene el alimento con el estómago y que una pequeña parte de ese ácido clorhídrico va a nuestra saliva, que es de donde empieza realmente nuestro sistema, todo el proceso digestivo. Hablamos que para regular o para reemplazar ese ácido clorhídrico teníamos el clorhidrato de betaína, que el clorhidrato de betaína es un medicamento que nos va a ayudar a qué, o más bien un suplemento, no un medicamento, sino un suplemento que nos va a ayudar a regular ese pH gástrico. Pero la semana pasada no les conté cómo debíamos de tomarlo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones y las recomendaciones que se tienen para poder tomar el ácido clorhídrico. ¿Cómo tomar, perdón, el clorhidrato de betaína? ¿Cómo tomar el clorhidrato de betaína? En el mercado nos encontramos solo clorhidrato de betaína, pero también encontramos clorhidrato de betaína con pepsina y con zinc. ¿Por qué esa mezcla? Porque la pepsina es una enzima digestiva que nos va a ayudar a recuperar toda esa parte de nuestro sistema digestivo alto, porque acuérdense que hablamos de 3 porcioncitas de la digestión en el estómago, y tiene zinc, y el zinc, dentro de muchos beneficios que tiene un efecto cicatrizante muy importante y también tiene un efecto antioxidante. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos tomar el clorhidrato de betaína? Tenemos una forma y es tomar en la semana 1 una cápsula con cada comida, con las 3 comidas principales. Entonces, ¿cuál es la opción? En la semana 1 tomamos una cápsula antes del desayuno, una cápsula antes del almuerzo, una cápsula antes de la comida, de las 3 comidas principales. Si ustedes sienten que eso le genera un malestar, entonces no la vamos a tomar antes, sino durante la comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comemos la primera cucharada del alimento y nos tomamos la cápsula de clorhidrato de betaína y eso ya, y sigo comiendo. ¿Para qué? Para que esa cápsula, al tener contacto con el alimento, pues no genere esos efectos molestos en ciertas personas. La semana 2 vamos a tomar 2 cápsulas con el desayuno, 2 cápsulas con el almuerzo y 2 cápsulas con la comida. La semana 3 vamos a tomar 3 cápsulas con el desayuno, 3 cápsulas con el almuerzo y 3 cápsulas con la comida. En la semana 4 vamos a seguir tomándonos esas 3 cápsulas con cada comida. Pero esto tiene una maravillosa, es eficiente, impresionante y tiene una forma muy bonita de mostrarnos que ya nuestro ácido clorhídrico está en perfectas condiciones. Y es que va a llegar un punto en el que su sistema digestivo, usted va a experimentar una sensación de ardor en la boca del estómago o una sensación como si le hubieran prendido una candelita dentro del estómago o una sensación como de gastritis. Cuando usted sienta en cualquiera de esas semanas esa sensación, entonces vamos a empezar a desmontar progresivamente ese suplemento. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Como está el esquema que tienen en ese momento en pantalla. Usted está tomándose las 3 cápsulas al desayuno, las 3 cápsulas al almuerzo y las 3 cápsulas en la comida. Y aquí usted ya siente ese ardor, ese calor estomacal o esa sensación molesta
en su estómago. Entonces, aquí la última vez que se lo tomó fue en la cena. Entonces, al siguiente día en el desayuno, usted se va a tomar 2 cápsulas en el desayuno. Y vuelve y empieza el ciclo. 2 cápsulas en el desayuno, 2 cápsulas en el almuerzo, 2 cápsulas en la cena. 2 cápsulas en el desayuno. ¡Pum! Volvió y sintió el malestar, esa sensación de ardor estomacal. Entonces ahí a la siguiente alimentación, que sería el almuerzo, pondríamos una cápsula, tomaríamos una cápsula al almuerzo, una cápsula a la comida, una cápsula al desayuno siguiente, una cápsula al almuerzo siguiente y volvimos y sentimos ese malestar. Ahí en ese momento ya se suspende la ingesta del clorhidrato de betaína. Su cuerpo le va a indicar en qué momento. Puede que le indique solamente tomándose una cápsula o puede que le indique solamente tomándose 2 cápsulas. Eso depende de cómo esté la hipocloridia de cada persona. Si está muy grande, entonces va a necesitar de más cápsulas para que su estómago responda con esa sensación. Pero si está medianamente, pues va a necesitar más o menos unas 2 o 3 cápsulas. Pero si está saludable, ¿cierto? Está medianamente desequilibrado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a necesitar nada más una cápsula. Y ustedes pueden durar con una cápsula durante varios días o pueden durar con 2 cápsulas durante varios días. Un ejemplo, les pongo yo. Yo tomé 3 cápsulas durante 2 semanas continuas y no sentí absolutamente nada. En la segunda semana, ya finalizando la segunda semana, ¡pum! Me empezó a dar como una molestia, pero no me dio ardor, no me dio sensación de fuego, sino una sensación como de gastritis, como si tuviera hambre todo el tiempo. Y ahí dije, esto es atípico en mí. Y empecé a disminuir, al siguiente día disminuí a 2. Y ya en la noche sentí nuevamente esa sensación y dije, así es que mi cuerpo está respondiendo, que ya está equilibrando. Entonces al siguiente día me tomé una y duré más o menos unos 4 días tomándome una, con cada comida. Y al quinto día, no, eso fue como al cuarto día en el almuerzo, estaba almorzando con mi esposo y le dije, ay amor, siento como si me hubieran prendido fuego literal en el estómago. Y ahí dije, no más, no necesito más. Suspendí y no me lo seguí tomando en la noche siguiente. De hecho, el tratamiento se lo cedí a mi hijo. Entonces, ustedes tienen que identificar muy bien cuál es ese momento para empezar a disminuir las cápsulas o definitivamente dejarlas. Quiero saber si esta información fue clara porque el clorhidrato de betaína, cualquiera que ustedes consigan en el mercado, debe de ser disminuido, aumentarlo progresivamente y disminuirlo progresivamente. ¿Es clara la información? Es muy bueno que le tomemos una fotico al esquema para que nos quede claro. ¿Es clara la información? Bueno, dice, una vez alcanzado el punto donde el estómago ya no necesita, o sea, ya sintió lo último, es el estado en el que su ácido clorhídrico ya está en rehabilitación, o sea, ya usted tiene su ácido clorhídrico en un estado óptimo. Listo, ojo, las cápsulas no se pueden abrir. Las cápsulas se deben de tomar porque las cápsulas que son para regular el ácido clorhídrico tienen un recubrimiento específico. ¿Para qué? Para que puedan hacer efecto en ese punto, o sea, en la primera porción del estómago. Entonces, no es que las voy a abrir y voy a echarlas en el juguito o en la bebida, no. Se deben de tomar las cápsulas completicas. Entonces, a las personas que no les quede claro, que no les quedó claro, tienen 2 opciones. Tomarle la foto a este esquema, tómenle la fotico todos ahí, el pantallazo, y tomarle la fotico a este esquema que también les acabo de compartir y ver nuevamente la grabación para que nos quede clara la información. Entonces, si el proceso es muy doloroso, ustedes pueden acelerar la reparación de la pared estomacal tomando adicional un suplemento que tenga L-glutamina, polvo liofilizado de gel de aloe vera, polvo de regaliz y la vitamina A, pero la vitamina A viene igual que la vitamina D por unidades internacionales. Entonces debe ser vitamina A de 3.000 unidades internacionales. Esto es para aquellos pacientes que tienen procesos ulcerosos,
procesos de tratamientos de Helicobacter pylori que luego queda muy lastimada ese estómago, la pared del estómago. Entonces a estas personas se les podría ayudar con estos suplementos adicionales. Si después de haber completado este programa vuelven los síntomas de reflujo, edema estomacal, gases, malestares en general en la parte gástrica, se puede volver a repetir el tratamiento. O a las personas que les dio Helicobacter pylori hace un año y volvieron y repitieron, pues eso es un mensaje de que su cuerpo necesita regular la hipocloridria. También deben hacer un cambio en su alimentación, en la actividad física que están realizando y en el manejo emocional. Dice, buenas noches para todos. ¿Se podrían pacientes con hemorroides? Sí se puede. Para lograr rehabilitar el estómago, es importante suspender el uso de medicamentos antiácidos como los inhibidores de las bombas de protones. ¿Cuáles son esos inhibidores de las bombas de protones? Se los dije hace 8 días. El esomeprazol, el omeprazol, o las personas a las que todavía tenían por allá ranitidina y todavía se la están tomando porque ya la ranitidina no está, indicada en uso clínico. También en casos de úlceras estomacales y duodenales, el uso del clorhidrato de betaína está indicado, a menos que la úlcera sea sangrante. Si tienen una úlcera sangrante, no se lo toman, pero si tienen una úlcera que no es sangrante, sea estomacal o duodenal, sí se lo pueden tomar. En cada caso se requiere normalmente un par de semanas de uso de medicamentos antiácidos para que la pared estomacal pueda repararse antes de reacidificar su contenido con el ácido, con el clorhidrato de betaína. Si al tomar pequeñas cantidades del clorhidrato de betaína se siente un dolor muy fuerte en el estómago, es posible que se tenga una úlcera sangrante. En este caso, es preferible recibir atención primero de un médico, hacer exámenes médicos y ahí sí, luego empezar el tratamiento. Entonces, mire que la información es clara. Les estoy dejando el paso a paso en qué pacientes sí, en qué pacientes no, de qué forma utilizarlo, con quién hay que tener, digamos, ciertas precauciones. Listo, enseguida les voy a responder las preguntas. Aquí este ya lo habíamos visto la semana pasada, entonces el estado ácido, ¿cierto? Se logra con el clorhidrato de betaína y aquí está entonces el estado de los antiácidos con el clorhidrato de betamina, se hace que el pH del estómago sea óptimo, ¿sí? Que sea muy ácido. Con los antiácidos lo que se hace es que se regula el pH del estómago y es menos ácido y es disfuncional y ahí es donde empiezan todos estos desequilibrios en nuestro sistema gastrointestinal. Por aquí me están preguntando, discúlpenme en un momento, ¿se podría con pacientes con hemorroides? Sí, es solo para los que tienen helicobacter o para gastritis también. Esto, Sandy, es para todos, todos, todos. Hay personas que tienen mayor factores de riesgo, como las personas que tienen malos hábitos alimenticios, las personas que tienen reflujo, las personas que tienen gastritis, las personas que tienen dispepsias, o sea, que comen y se les inflama el estómago, las personas que tienen úlceras, como lo acabamos de mencionar, y también para las personas que tienen helicobacter. ¿Por qué? Sandy, no sé si estuviste la semana pasada, hablamos de las 3 fases del sistema, que cumplían las 3 fases que se daban en el estómago con toda la función gastrointestinal. Y la primera es el contacto o es la regulación del ácido clorhídrico, por eso la importancia de empezar a regularlo. Buenas noches, ¿tomar trimebutina es bueno o es como el omeprazol? Cuando estés haciendo el tratamiento con el clorhidrato de betaína, debes de suspender la trimebutina y también el omeprazol. O sea que serviría para curar una gastritis, pues es uno de los pasos para curar la gastritis. En pacientes sanos también se hace las 4 semanas. No es que se haga 4 semanas, ojo con eso. Esto lo llevamos a 4 semanas porque es el tiempo máximo que un paciente tarda en reaccionar al tratamiento. Pero hay pacientes en los que usted le da, empiezan a tomárselo y al tercer día ya sienten. Entonces usted no tiene que llegar
a muchas semanas. Eso depende de cómo está el estado de cada uno de los pacientes. Si está muy grave, llegará hasta la semana 4, pero casi que todos los pacientes llegan hasta la semana 2, máximo llegan hasta la semana 3, hasta la ingesta de 3 cápsulas. En mi experiencia clínica y en la experiencia que tengo con los pacientes, no había sino un solo paciente que ha llegado a tomarse 4 cápsulas. El resto de los pacientes, entre 2 y 3 cápsulas, ya empiezan a regular su ácido clorhídrico y se empieza a desmontar progresivamente la ingesta del clorhidrato de betaína. ¿Sí queda claro, Mónica? Por favor, dígame si. Ok, listo. Las 5 R's, entonces también hablamos del rebalancear y en este rebalancear hablamos de algo muy importante y era la parte emocional, ¿cierto? De cómo se comunicaba nuestro sistema digestivo con el nervio vago, pero esto lo vamos a ver mucho mejor en la clase del próximo miércoles en el que vamos a hablar de la microbiota intestinal y ahí vamos a hablar bastante del nervio vago. Entonces, aquí es importante que nos quede que la actividad de nuestro intestino está directamente relacionada con nuestro cerebro por esa comunicación que hay a través de ese nervio y dijimos que hay unos tipsitos de salud que nos pueden ayudar a regularlos, a rebalancear esa parte neurológica y es la respiración consciente, la meditación, el yoga, escuchar frecuencias como la frecuencia 432, hacer actividad física, estar lo más tranquilos posible, sin preocupaciones mayores, para que de esta forma empecemos a regular ese sistema neurológico, pero vamos a ver muchísimo mejor la próxima semana. En la 4, que es la cuarta R que debemos de tener en cuenta en una reparación de nuestro sistema digestivo, entonces en esta 4 hablamos del reparar. Y aquí sí nos vamos a detener un poquito en el reparar y en el repoblar. Resulta que nosotros dentro de nuestro intestino tenemos unas células que se llaman enterocitos. La imagen que ustedes están viendo en pantalla es la imagen de los enterocitos. Si ustedes se dan cuenta, los enterocitos que tienen, donde tengo el cursor, aquí en estos enterocitos tienen una altura igualita, tienen una similitud entre ellos, ¿cierto? Así es en un estado de salud. No pueden haber espacios entre los enterocitos. ¿Y qué función cumplen los enterocitos en mi cuerpo? Ellos son los que hacen posible la absorción de los nutrientes a través de esas vellosidades que tienen. Entonces, miren la importancia de los enterocitos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos permeabilidad intestinal, los enterocitos pierden esa estructura, ¿sí? Pierden esa forma saludable. Y no solamente pierden la forma como ustedes lo están viendo en esta imagen donde tengo el cursor, sino que también hay espacios entre ellos. ¿Qué pasa cuando hay espacios entre ellos? Si hay espacios entre ellos, entonces se filtran aquellas toxinas o aquellos agentes patógenos que vengan en nuestra alimentación, en todo aquello que nos aplicamos, nos tomamos y respiramos, y pasa esa barrera y llega hacia dónde? Llega a través de los capilares a nuestro sistema circulatorio. ¿Qué hace entonces una persona o qué sucede en una persona que tiene intestino permeable o síndromes de colon irritable que hace que se tengan esos intestinos permeables o un estreñimiento continuo o problemas gastrointestinales en general o después de la ingesta de los antibióticos o las personas que les hacen quimioterapia o las personas que consumen muchísimos medicamentos alopáticos o las personas que tienen procesos inflamatorios, que tienen enfermedades metabólicas. Entonces, ¿qué pasa? Al esta barrera estar, digamos, fragmentada o enfermita o desequilibrada, lo que hace es que genera inflamación, enfermedades de autoinmunidad y mala absorción en los nutrientes. Entonces son aquellas personas que dicen que se alimentan muy bien, que hacen ejercicio con regularidad, que tienen una vida, digamos, de cierta forma saludable, pero son personas que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos, son personas que siguen con debilidad, son personas que manifiestan enfermedades y uno dice, pero si todo lo hace tan bien, ¿por qué están enfermos? Porque no le hemos prestado atención a la permeabilidad intestinal.
Cuando hay una permeabilidad intestinal es la causante, y eso también lo vamos a ver mucho más profundo en la próxima clase, pero hoy quiero que se les quede esta información. Cuando hay permeabilidad intestinal es el factor más importante y más relevante en aquellos pacientes que tienen procesos inflamatorios y que tienen procesos alérgicos. Una persona que tenga un proceso alérgico a cualquier cosa o una enfermedad inflamatoria o autoinmune, sí o sí, o sea, no es opcional, es obligatorio regular la permeabilidad intestinal. Es regular la permeabilidad intestinal. ¿De qué forma y cuál de esas vitaminas es la más importante o más relevante que debemos de tomar aquellas personas que tienen procesos de hipotiroidismo, procesos metabólicos, procesos inflamatorios, procesos alérgicos? La vitamina D3. No puede faltar la vitamina D3. Hay un producto que es maravilloso y se llama Enteroples. El Enteroples es un producto desarrollado con muchos fitoquímicos, con varios fitoquímicos, que lo que hacen es ayudar a que estos enterocitos empiecen a tomar nuevamente forma, ¿sí? Y a que empiecen a unirse. Lo bonito del intestino es que el intestino logra regenerar, o sea, que salgan enterocitos entre cada 4 y 7 días. Entonces, usted a medida de que se va tomando ese producto, ese Enteroples, lo que va haciendo es que los que van saliendo con una nueva estructura y no se separan, entonces la permeabilidad intestinal desaparece y su sintomatología empieza a mejorar de una forma bastante notoria. Pero si no tienen con qué comprarlo, ahí en la pantalla tiene la forma de cómo suplementarse y qué conseguir para ayudar a la permeabilidad intestinal. No hay una permeabilidad intestinal que se revierta o que se mejore si usted no remueve los alimentos que generan daño en su cuerpo. ¿Listo? Dice, buenas noches, profe, soy hipotiroidea, pero la vitamina D me dio gastritis al igual que el producto de la cándida. Hay que mirar qué vitamina D3 te estás tomando. Yo le recomiendo mucho la vitamina D3 con la K2. Eso también lo vamos a hablar en otro momento, la importancia de la vitamina D3 con la vitamina K2. Si te los tomas en grajeas, a veces molesta el estómago, pero esta vitamina es muy, muy tolerable porque es líquida y es aceitosa. Dentro de las 5 R's, entonces vimos también el repoblar. ¿De qué forma podemos repoblar? Resulta que dentro de nuestro sistema digestivo, nosotros tenemos algo que se llama microbiota, ¿sí? Y esa microbiota está compuesta por el microbioma. ¿Qué es el microbioma? El microbioma son esos microorganismos que se encuentran en mi cuerpo, que son buenos. Sí, son buenos, son buenos. Lo malo es que cuando se desequilibran, se salen de control, entonces ahí empiezan a generar desequilibrios. Entonces ahora imaginemos, si nosotros tenemos esos bichitos, esos agentes patógenos, esos microorganismos salidos de control y tenemos un intestino permeable, ¿qué va a pasar? Esos microorganismos van a viajar hacia otras partes de mi cuerpo y van a generar una inflamación mayor. Entonces, nutre las bacterias malas, los hongos y los parásitos cuando comes azúcar, cuando comes fritos, y nutres las bacterias buenas cuando comes frutas y vegetales frescos. Entonces hay que mirar de qué forma estamos nutriendo. Si estamos nutriendo los parásitos, los hongos, las bacterias malas, o si estamos nutriendo nuestras bacterias buenas. ¿Qué tanto estamos nutriendo lo bueno y qué tanto estamos nutriendo lo malo? Ahí les dejo a ustedes la inquietud para que cada una se lo responda. Favorecer las bacterias buenas a través de tu alimentación es clave. La forma de tomar un probiótico, suplemento de bacterias buenas, también es muy importante, pero nada ganamos con tomar probióticos si no tenemos una dieta rica en prebióticos. Los prebióticos lo que van a hacer es ayudar a que mi sistema intestinal, digamos, se recupere todos los días con la ingesta de esos alimentos y esos microorganismos empiecen a repoblarse de forma saludable en mi intestino.
Cuando yo ya tengo una enfermedad intestinal, que a esa enfermedad se le llama disbiosis, entonces en ese momento hay que dar una reposición de probióticos. Esos probióticos son microorganismos, las mismas bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Esos probióticos lo que van a hacer es ir a reponer aquello que mi cuerpo no tiene y equilibrar aquello que tenemos en exceso. Entonces el estómago actúa para destruir los microorganismos, pero en este caso debes dejar llegar las bacterias buenas al intestino. Lejos de las comidas, debes de tomar medio litro de agua para diluir momentáneamente tu ácido estomacal y luego se debe de tomar el probiótico. Hay que esperar mínimo 1 hora antes de comer y usar un probiótico en sobre, no en cápsulas, y ya vamos a hablar del por qué, que contenga más de 1 billón de bacterias vivas de cada una de las siguientes cepas. En el mercado nos encontramos muchos probióticos. Nos encontramos, el que más conocemos es la enterogermina, está el esmecta, pero si alguien en la casa tiene uno de esos probióticos, pues le invito a que vaya y lo coja de donde lo tenga y mire la composición. Estos normalmente tienen 10 billones, tienen 20 billones, tienen 30 billones, pero o millones, a veces hay unos que están en millones, otros que están en billones. Lo ideal es que tengan más de 50, ¿sí? Y que tengan unas cepas que son importantes para nuestro sistema y ya vamos a ver cada una de esas cepas. Los que están en pantalla son los que deberían de tener los probióticos que ustedes están consumiendo. Entonces están lactobacilos, están estos lactobacilos que aparecen acá. ¿Por qué son importantes? Porque ellos son como, para que me entiendan de una forma didáctica, son como el papá de los otros. Entonces, si yo me tomo la mamá de los otros y los reproduzco en forma saludable, ellos van a hacer que se reproduzcan como los hijitos y de esa forma vamos a lograr rápidamente un reequilibrio de nuestra microbiota intestinal. Hay que tener presente que si tenemos en la casa unos probióticos que tengan 30 o 50 billones, entonces debemos de tomarlos 2 veces al día. Pero si tienen más de 50, 60 billones, nos tomamos solamente un sobre al día. Eso depende de cuáles sean los probióticos que ustedes tengan en la casa o los que estén utilizando. Es preferible que si ustedes tengan un probiótico o van a comprar un probiótico, ese probiótico tenga vitamina C y tenga selenio. ¿Para qué? Para soportar la rehabilitación paralela del sistema inmunológico de nuestro sistema de defensa. Y estos probióticos deben de guardarse en un clima cálido. Y ojo con esto, las personas que vivan en la costa o en lugares húmedos o que tengan unas temperaturas muy altas deben de guardarlos en la puerta de la nevera. Toma tu probiótico 2 veces al día por 2 semanas si tienen hasta 50 billones. Si tienen más de 50, es necesario tomar solamente uno. Luego hay que dejar de tomarlo durante 1 semana y volver a tomarlo durante otras 2 semanas para terminar el tratamiento. Se van a necesitar aproximadamente para regular de forma completa 30 sobres para completar todo el programa para poder repoblar de forma adecuada mi sistema intestinal, mi microbioma intestinal. Pero si ustedes fallan en una alimentación saludable y empiezan a comer azúcar y a bajarle a la ingesta de las frutas y de las verduras, este paso hay que repetirlo frecuentemente. Solamente con los pasos que yo les estoy enseñando, ustedes no se imaginan la mejoría que van a sentir en su sistema gastrointestinal y miren que no es nada salido del otro mundo. Aquí vamos a ver para qué nos sirven cada una de esas cepas que nos encontramos y es muy importante que ustedes tomen nota de esto, le tomen una fotico porque se van a dar cuenta para qué sirve. Cuando ustedes tengan un probiótico en la mano y lean ahí los componentes de esos probióticos, se van a dar cuenta qué es lo que está haciendo en el cuerpo. Entonces, si ustedes se encuentran dentro de los probióticos que ustedes tengan ahí en la casa, se encuentran
digamos el lactobacilo ácido filus, entonces les va a servir para qué, donde está la manito para arriba, les va a servir a las personas que tengan constipación y diarrea, les va a servir a las personas que tengan cistitis recurrentes, que estén embarazadas, les va a servir para las personas, para la salud vaginal. Aparte, les va a servir para las personas que tengan fatiga crónica, que tengan mialgias, o sea, dolores en sus músculos. A los hombres les va a servir muchísimo en la parte de su sistema geniturinario, igual que a las mujeres. Y lo ideal, como les digo, es tomarlo en sobres. ¿Por qué? Porque los sobres, las cepas vienen microencapsuladas y en sobre es mucho más fácil que pueda traspasar ese ácido clorhídrico. Imagínense, tiene que traspasar el ácido clorhídrico, tiene que traspasar toda esa parte de enzimas pancreáticas, enzimas digestivas, la bilis, la insulina, todo ese trayecto para poder llegar al intestino. Entonces, lo ideal es que ustedes lo puedan tomar en polvo. Vamos a hablar, por ejemplo, del Rhamnosus, que es uno de los que más encontramos en los probióticos. Este también nos va a servir para la constipación y la diarrea. Nos va a ayudar para las alergias, para la rinitis y para fortalecer el sistema de defensa, ¿sí? Para el control de las caries y también para el sistema genitourinario. Y todos los que son lactobacilos, todos los que son lactobacilos, tienen una gran importancia en la salud femenina. Tienen una maravillosa importancia en la salud femenina, en las personas que tengan miomas, en las personas que tengan ovarios poliquísticos, en las personas que tengan problemas con ausencia de periodos o las personas que tengan los periodos con muchísimos sangrados o las personas que tengan antecedentes de algún tipo de lesión intrauterina, sea cáncer o sea por BPH o sea por candidiasis. Las mujeres podemos hacernos lavados vaginales con los probióticos. ¿Cómo pueden hacerlo? Ustedes pueden mezclar los probióticos en poca agua y lo que hacen es que con un aplicador de estos que vienen con el ginecanestén o con los óvulos o con las cremas vaginales o simplemente con una jeringa que tenga punta de catéter, ustedes la introducen por la vagina, ojo, por la vagina, no por la uretra, por la vagina y cogen y se inyectan esa mezcla de la agüita con los probióticos y dejan los pies un momentico levantados y eso les va a ayudar muchísimo a regular la microbiota vaginal. Hay otra opción, en las farmacias venden como unos moldes de supositorios o de óvulos. Ustedes pueden coger el cristal del aloe, le pueden adicionar a esto los probióticos, le pueden adicionar los probióticos, los meten al congelador, cuando ya estén listos, los introducen en la vagina como si fuera un óvulo y les va a regular muchísimo. En los pacientes que tienen hemorroides, en los pacientes que tienen fisuras anales, en los pacientes que tienen problemas gastrointestinales, también pueden hacer supositorios y pueden poner los probióticos de esta misma forma, pero de forma rectal, por la vía rectal. O también las personas que hagan hidrocolonterapias o hagan enemas, es muy importante después de hacer una hidrocolonterapia o después de hacer enemas, cualquiera que sea, es muy, muy importante hacer una reposición de probióticos. Acuérdense que estamos hablando del repoblar. El repoblar es la última
Se perdió la conexión por un momento. Agradezco me informen hasta dónde me escucharon. ¿Hasta dónde me escucharon? Que se perdió la conexión. Bueno, entonces les estaba diciendo que cuando hay procesos de diarreas, cuando hay personas que hacen hidrocolonterapia, cuando hay personas que hacen enemas, cualquier enema que sea, deben de reponer con probióticos, deben de reponer con probióticos, sea orales o sea vía rectal, o sea en el caso de que se hagan también lavados vaginales vía vaginal o cuando hay tratamientos, se me está cayendo. Cuando hay tratamientos con antibióticos también es muy importante. Cuando hay tratamientos con químicos es muy, muy importante. O cuando hay personas que tengan algún desequilibrio puntual gastrointestinal, es muy importante dar la reposición con estos probióticos. Y ya aquí tienen una tablita bastante interesante. Les estaba contando que nosotros tenemos unos probióticos que tienen absolutamente todo lo que ustedes ven en pantalla y son unos probióticos que tienen 90 billones de cepas, son realizados y son microencapsulados y son de cepas humanas vivas. Entonces es muy importante que ustedes tengan presente de aquí en adelante qué probióticos van a tomar. Listo, nota muy importante. Cada vez, que era lo que les estaba diciendo, cada vez que uses antibióticos, debes de repetir este paso paralelamente. No quiere decir que empecé a tomar el antibiótico y me estoy tomando los probióticos. No, no tiene fin porque el antibiótico me va a eliminarlo. Entonces, uno lo que deben de hacer es se termina el proceso antibiótico y en ese momento empiezo a consumir los probióticos. Porque los antibióticos matan por igual a las bacterias buenas y a las bacterias malas, lo que da la oportunidad a las bacterias malas y a los hongos de que puedan invadir nuestro sistema gastrointestinal y sobre todo nuestro intestino. Vamos a tener o les voy a dar unos tipsitos finales de qué hacer, qué es necesario absolutamente para que nosotros podamos tener de aquí en adelante una buena salud gastrointestinal adicional a lo que ya hemos visto. Entonces, es importante tomar agua natural o hacer uso de un buen filtro, que sea mecánico, no eléctrico, que elimine los metales pesados como lo son el cloro y el flúor, que es lo que encontramos en las aguas que normalmente nos tomamos, y otros compuestos tóxicos que están en las aguas potables tratadas, que son, por ejemplo, en las zonas costeras de Colombia, pues el agua no es de muy buena calidad. Evitar tomar líquidos con las comidas. Es preferible dejar de tomar 30 minutos antes de comer y esperar hasta una hora después de haber comido para tomarlos de nuevo y así no se diluyen los jugos gástricos y sobre todo en aquellas personas que tienen afecciones gastrointestinales porque esto hace que se facilite muchísimo la digestión. Hay que hacer una dieta de eliminación. ¿Una dieta de eliminación de qué? De aquellos alimentos que son proinflamatorios. Esta dieta le permite identificar y sacar de la alimentación todos aquellos alimentos que le caen mal y hay que suspenderlo por un periodo de 3 semanas. 3, 4 semanas máximo en aquellas personas que tengan problemas gastrointestinales, sumado a los cambios y a la información que ya les acabo de dar. Entonces, los cereales con gluten, que son los derivados del trigo, del centeno, de la cebada, ¿sí? Y esos cereales los vamos a reemplazar por cereales que sean cereales de harina de sagú o que sean de otro tipo de cereales, cereales de quinoa, cereales de arroz, cereales de amaranto que están libres de gluten para que de esa forma podamos dejar descansar nuestro cuerpo y no sigamos generando procesos inflamatorios. Los lácteos, los granos, la naranja, los tomates, los mariscos, los productos de soya, el maní, muy importante porque el maní genera disbiosis y sobre todo en aquellas personas que tienen ya un problema gastrointestinal o una disbiosis o tienen un desequilibrio gastrointestinal, hay que suspenderlo. La papa, el maíz, el alcohol, el café, las azúcares refinadas, ¿sí? Y después de estas 3 semanas, los trastornos intestinales deben haber reducido. Ahí cuando ya ustedes hagan todos esos pasos de esas 5 R's que vimos, entonces ahí empezamos digamos, empezamos nuevamente a dar estos alimentos y ahí nos vamos a dar cuenta, listo, ya había suspendido los lácteos, había suspendido el gluten, había suspendido esto, pero entonces ya llevo las 4 semanas, estoy súper bien del intestino, ya hice
mi tratamiento, entonces me voy a comer hoy una arepita con queso. No me sentó mal, quiere decir que ya mi cuerpo está reconociendo ese alimento, ya mi cuerpo está tolerando ese alimento, entonces puedo seguir comiéndolo. Pero resulta que yo me comí al desayuno hoy el queso, mañana en la noche me comí el queso, pasaba mañana al siguiente día el desayuno, mi cuerpo empieza a generar un síntoma, quiere decir que mi cuerpo está reconociendo ese alimento y me está diciendo, no te lo puedes comer. Entonces, cada alimento que ustedes hayan suspendido hay que empezarlo a dar nuevamente, pero cada 3 días. Entonces, si yo identifiqué que lo que me caían mal era el gluten y los lácteos, yo no puedo empezar a comer gluten y lácteos al tiempo porque no me voy a dar cuenta a qué le está generando mi cuerpo reacción. Entonces hay que hacerlo cada 3 días. Entonces hay que reintroducir un alimento en la dieta cada 3 días, identificar, observar para identificar los alimentos que les producen efectos adversos y estos son los alimentos que se deberán suspender definitivamente de su dieta. Es como cuando le empezamos a dar las dietas, los planes complementarios alimenticios a nuestros niños, empezamos 3 días con un alimento, otros 3 días con otro alimento y así nos damos cuenta a qué le estamos generando alergia. Debemos de comer diario 1 libra de vegetales y hortalizas crudos o ligeramente cocinados al vapor y media libra de frutas. Y debemos de tener mucho cuidado en cómo los vamos a lavar. También debemos adicionar a nuestros planes alimenticios fibra. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a que todo nuestro sistema gastrointestinal se vaya regulando y tengamos un buen tránsito intestinal. Una nota muy importante sobre el estómago, y sé que esto le va a quedar ahí como retumbando en la cabecita más de uno. Es un error clásico pensar que el reflujo y la gastritis son causados por exceso de acidez estomacal. En realidad son causados por una falta de acidez estomacal. Entonces las personas dicen, no, es que usted tiene mucha acidez estomacal. Realmente las personas que tienen reflujo y gastritis es porque no tienen una buena acidez estomacal y ya vimos de qué forma lo podemos regular con el clorhidrato de betaína. Las sensaciones de agriera y ardor epigástrico son síntomas engañosos porque desaparecen momentáneamente con el uso de antiácidos. Desaparecen, pero no se regulan. Una revisión de la fisiología humana básica permite entender que el estómago se sana por completo, reubicando su pH entre 1 y 2, que es lo que vimos en el momento que hablamos del clorhidrato de betaína. Es decir, en un nivel muy, muy ácido que es necesario para que se pueda dar una buena digestión de los alimentos. El camino de sanación del estómago no es siempre fácil, porque en muchos casos los síntomas se agravan junto antes de desaparecer y a eso es a lo que nosotros le llamamos una crisis regresiva y es que da crisis curativa. Entonces uno dice, madre, me estoy haciendo todo esto y al contrario de mejorar, estoy empeorando. Pues no pierdan la paciencia ni la perseverancia porque esto en muchos pacientes sucede y a eso es a lo que nosotros dentro de esta medicina le llamamos crisis curativas. Si ustedes hacen el paso a paso de esto, ustedes no se imaginan los beneficios y los cambios que van a tener en su sistema gastrointestinal. Otros tipsitos, conoce lo que estás comiendo. Antes de comer un alimento procesado, conoce los ingredientes que contiene y toma una decisión consciente. ¿Esto es bueno para mí o no es bueno para mí? El estrés, si te das cuenta que tus problemas gastrointestinales se derivan en gran parte del estrés, entonces hay que consultar a un terapeuta para regular este problemita derivado del estrés con un profesional que sea de medicina integrativa en el que puedan trabajar cuerpo, mente y espíritu. Análisis de laboratorio. En muchas ocasiones es muy importante darnos cuenta si nosotros somos alérgicos a algún alimento, si somos alérgicos a algún medicamento, si somos alérgicos a algún factor externo y estos exámenes nos van a ayudar muchísimo para determinarlo, también como las pruebas para mirar si tenemos Helicobacter pylori, colonoscopias, endoscopias y todo lo que pueda darnos nuestro paciente es muy importante para nosotros determinar de qué forma vamos a recuperar la salud gastrointestinal de ese paciente. Tomar 2 o 3 litros, entre 8 y 12 vasos de agua al día
para favorecer la eliminación de toxinas es muy importante y aquí pueden tomarle una fotico a la pantalla y se van a dar cuenta cuántos son los vasos recomendados de acuerdo a la edad. Es muy importante, más que tomar agua, tener en cuenta que el agua debe ser una agua mineralizada y que debe de ser filtrada para liberarla del cloruro, del flúor y de ciertos microorganismos y patógenos que traen las aguas en diferentes partes de nuestra ciudad. Le podemos aumentar o incluir, aumentar, no, incluir dentro de ellas aromáticas de plantas, dependiendo de la necesidad, si tiene afecciones del hígado, entonces unas plantas que sean drenadores hepáticas, si tiene problema de retención de líquidos, entonces unas plantas que sean para la retención de líquidos. Ya ustedes pueden adicionarle la fitoterapia que deseen para ayudar también a través del agua ese vehículo de esas plantas y que vayamos restableciendo la salud en general. Recuerda que si vas a hacer uso de estas plantas o de saunas, debes de tomar aún más agua. Si ustedes van a ir a sauna o están en un lugar muy caliente, muy caluroso, debemos de tener mayor ingesta de agua para evitar la deshidratación en nuestro cuerpo. ¿Qué otras costumbres son necesarias para nuestra salud gastrointestinal? El movimiento, empezar a movernos. No les estoy diciendo que se metan a un gimnasio, que paguen un entrenador personal, no. Solamente con que nosotros empecemos a hacer una actividad diaria de 15 minutos y vamos subiéndolo progresivamente a 30 minutos y lograr hacer actividad física 150 minutos en la semana es muy maravilloso porque esto nos va a ayudar a regular el sistema endocrino, el sistema neurológico, el sistema vascular, nos va a ayudar con nuestra parte tendinosa, con nuestra parte ligamentaria, con nuestra parte muscular, con fortalecer toda la parte ósea y ustedes lo pueden hacer por medio del ejercicio en bicicleta, en los percheros que tenemos en la casa de la elíptica, de las bicicletas estáticas, ya quitémosle los bolsos y los trapitos de encima y empecemos a utilizarlo para lo que realmente fueron hechos, o simplemente hacer actividad física afuera, actividad física con yoga, actividad física con pilates, actividad física con la natación, actividad física trotando, saliendo a caminar entre amigos, todo esto es el ejemplo, solamente es empezar a movernos, solamente es empezar a movernos, no hacer una actividad física de una exigente, sino progresivamente aumentar ese ejercicio. Y por último, aquí tenemos una tablita que quiero dejarles, que es la tablita de las 4 R's que vimos, que son el de remover ese estreñimiento, remover los microorganismos, remover los alimentos dañinos, luego reemplazar todo aquello que nos esté haciendo falta, repoblar y reparar. Listo, entonces aquí tienen de qué forma lo pueden hacer en 4 semanas, cómo hacerlo, ¿sí? Hasta llegar a la semana 12, que es lo ideal para poder hacer un restablecimiento completo de nuestro sistema digestivo y se van a necesitar 4 semanas para una persona que tenga una fase aguda, 4 personas para una persona que todavía no esté en fase crónica, sino que esté como en la mitad y 12 semanas para personas que estén ya en fases crónicas de enfermedades o desequilibrios de nuestro sistema gastrointestinal. También quiero dejarles algo que es muy importante y es que muchas veces va a ser necesario no llevar este orden de primero remover, luego reemplazar, luego repoblar y luego reparar, sino que muchas veces se hace necesario primero reparar nuestra permeabilidad intestinal y luego empezar con las otras R's. Ya ustedes lo van a identificar de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Hay pacientes a los que primero hay que repoblarles después de un proceso de antibiótico o simplemente un ejemplo muy claro, si yo tengo diarrea, pues no voy a necesitar remover el estreñimiento, pues porque no hay estreñimiento. Si yo tengo diarrea, primero lo que tengo que hacer es repoblar con qué, repoblamos con esos probióticos y luego empezamos con los otros pasos y el último paso en este caso sería entonces el remover los microorganismos porque acabo de pasar por un proceso de diarrea y no es conveniente generar diarreas constantes, dice. ¿Cuánto se toman antibióticos? ¿En qué momento se deben tomar los probióticos? Después de que se termina el proceso antibiótico. Por favor, me indicas cada cuánto nos podemos hacer los probióticos en la vagina. Lo pueden hacer
todos los días durante 7 días para regular la microbiota y después yo les recomiendo mucho después de los periodos menstruales, las mujeres nos cambia mucho el pH y se generan a veces infecciones y molestias vaginales, entonces lo pueden hacer después de cada periodo menstrual. Y a veces estoy estreñida, entonces hay que empezar a hacer todo el tratamiento que les acabo de mencionar. Maestra, ¿hay algún examen que diga que tenemos el intestino permeable? Sí, hay exámenes que realizan los gastroenterólogos y a través de las colonoscopias también se puede determinar. Puedo tomar el probiótico de noche antes de dormir, lo puedes tomar. Lo ideal es que si los probióticos tienen más de 50 billones de cepas, es muy importante tomarlos en la noche, porque cuando se toman en el día, por ser tantas cepas, generan interacción con el alimento y puede generar gases estomacales, entonces lo ideal es que se lo tomen después de las 5 o 6 de la tarde, que ya no se ingiere tanto alimento. Profe, y cuando tenemos periodos abundantes, muy recomendado, Sandra, hacer el tratamiento con los probióticos y ya luego vamos a tener otra charlita en la que vamos a hablar de lo que es el tratamiento para las enfermedades genitourinarias. Bueno, chicos, chicas, creo que hemos llegado al fin de este viaje corto pero sustancioso por nuestro sistema digestivo. Les voy a hablar la próxima semana de lo que es la microbiota, un universo oculto. Va a ser una charla bastante interesante porque pues vamos a hablar de ese mundo oculto que nadie o que las personas no le han prestado información, perdón, atención, pero que realmente es bien importante para toda la salud de todo nuestro sistema. Entonces nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles a las 8 de la noche, pendientes de los grupos, estados y de nuestras redes sociales para que sepan la programación y el horario en el que nos vemos y el link. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Chao, chao.